día diferente ahora se está formando en el cielo. Temporal de bendición y poder. Dios, muchas gracias por las bendiciones que nos das y por tu infinita gracia. Oremos pidiendo a Dios su santa palabra. Dios eterno, lleno de gracia, de bondad y de misericordia. Tú que eres amor, nos presentamos delante de ti a través de los medios de nuestro Señor Jesús, que hiciera en la cruz del Calvario. Gracias, Señor, porque podemos acercarnos al trono de tu gloria. Y tú, Señor, nos puedes responder y darnos a nosotros lo que nos hace falta. En este momento, Señor, venimos delante de ti a pedirte, Señor, que nos des el pan espiritual, Señor, que necesitamos cada uno de nosotros, Señor. Bendice, Señor, a nuestros hermanos que están escuchando esta transmisión y a los hermanos de Rosa de Sarón en Ameca Meca. Sé con ellos, Señor, en esta tarde. Te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, y a ti daremos la honra y la gloria por siempre. Amén. Vamos a leer el Salmo número 19. Los cielos cuentan la gloria de Dios y la expansión denuncia la obra de sus manos. Él un día emite palabra al otro día y la una noche a la otra noche declara sabiduría. No hay dicho ni palabras, ni es oída su voz, porque toda la tierra salió su hilo y al cabo del mundo sus palabras, y ellos puso tabernáculos para el sol. Y él, como un novio que sale de su tálamo, alégrase cual gigante para correr el camino. Del un cabo de los cielos es su salida y su giro hasta la extremidad, y no hay quien se esconda de su calor. La ley de Jehová es perfecta, que hace el alma, que vuelve el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al pequeño. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardados haz grande galardón. Los errores, ¿quién los entenderá? Líbrame de los que me son ocultos. Detén a sí mismo a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoree de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratas los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Gracias a Dios porque me permitió estar en la plenaria virtual, que fue de mucho bien para cada uno de nosotros los que estuvimos ahí oyendo las bendiciones de Dios. El tema principal de los sermones fue las promesas de Dios. Dios nos prometió a cada uno de nosotros las promesas, las cuales nos dio, y allí vemos que se cumple lo que Dios dice. En el Salmo que acabamos de leer, encontramos muchas promesas de Dios para cada uno de nosotros. Ahí sí vemos que lo que promete Dios lo cumple.
y cuando lo cumple es para bien de cada uno de nosotros, porque nos dan muchas bendiciones y también nosotros podemos aprender más y más cuando nosotros leemos la palabra de Dios. Allí vemos nosotros que son muchas las promesas de Dios que están escritas en su santa palabra. La señorita Graciela nos dio un consejo y dijo: aferrados a las promesas y te dará fe. La fe es muy importante para caminar en el camino, porque una persona que no tiene fe es una persona que le hace falta la vista y no sabe por dónde caminar. Necesita de alguna otra persona que le guíe para caminar, o de algún animalito que lo guíe, y si conoce el camino, con un bastón puede ir tocando y caminar. Cuando llega a la esquina se espera para que alguien lo pase a la otra esquina. Pero el que tiene fe, ese tiene los ojos abiertos, porque cuando tienen los ojos cerrados, el único color que conocen es el negro, y el único es el calor del sol, pero no saben cómo es. Sin en cambio, el que tiene la vista abierta conoce todos los colores: el azul, el verde, el amarillo, el naranja, el rosa y los demás colores que hay. Y también conoce al sol y la luna y las estrellas de la noche. Esa es la persona que tiene los ojos abiertos, y el que tiene fe tiene sus ojos abiertos y conoce todo eso que les acabo de decir, porque Dios tiene muchas promesas dentro de su palabra para cada uno de nosotros, que son para bien de cada uno de nosotros, a los que Dios nos ha dado sus promesas. La señorita Graciela nos dio un consejo y nos dijo: aferrados a tus promesas y tendrán fe. Una persona que no tiene fe es como les dije hace un instante. Entonces tenemos nosotros que tener fe para tener nuestros ojos abiertos y poder caminar en el camino que tenemos que caminar. Así nosotros podemos llegar y aprender, que nosotros aprendemos muchas cosas de Dios y del Hijo de Dios. Aprendemos que todos son salvos por Él, por el Señor Jesús, el que cree en Él. El Señor Jesús, cuando fue tentado en el monte de la tentación, Jesús venció al enemigo con una promesa que está allí en la palabra de Dios. El enemigo quería destruir a nuestro Salvador, pero no pudo. Amén, gracias a Dios. Así que nosotros es necesario que tengamos fe en Dios. Vuelvo a repetir, las promesas de Dios en la palabra son muchísimas las que nosotros podemos aprender cuando leemos la palabra de Dios o cuando escuchamos, como hace un momento, algunas en alguna parte de la Biblia que se nos lea o cuando se nos predique. Ahí encontramos nosotros muchas promesas
que Dios tiene para nosotros y que son para nuestro bien. Encontramos nosotros que Dios llamó a Abraham, un hombre de Dios. Dios le prometió promesas que le cumplió. Él le dijo, sal de tu pueblo y te daré la tierra prometida, la tierra que fluye leche y miel. Ese es Dios. Cuando nosotros caminamos el camino, allí encontramos nosotros el pan que descendió del cielo. Ese nos ayuda a ascender al cielo, arriba de los cielos. Y allí nosotros podemos ver todas las bendiciones que tiene Dios para nosotros. Qué hermoso privilegio o hermosa bendición tenemos nosotros, los hijos de Dios. Y les decía que son salvos y que son salvos por el Señor Jesús. Dios nos dio un plan allá en la eternidad pasada y nosotros fuimos arrancados en forma de cuadro de la roca eterna. Venimos a esta tierra y cumplimos con la palabra de Dios, con el plan que se nos hizo allá. No nos acordamos de muchas cosas, pero estamos cumpliendo el plan que Dios tiene para cada uno de nosotros, ya que fuimos arrancados en forma de cuadro de la roca eterna. Gloria a Dios, aleluya. Hermano, Abraham fue hombre de Dios. Dios le dio promesas que le cumplió y le dijo, sal de tu pueblo y te daré la tierra prometida. Él lo hizo y caminó y Dios le dio lo que le prometió, la tierra prometida. Ahí vivió. También le prometió un hijo, su esposa estéril. Él le creyó a Dios cuando Dios le dijo acerca de sus promesas. Él le creyó a Dios. Y allí nosotros vemos que su esposa estéril y ya grandes de edad, Dios les dio a Isaac. Lo que Dios promete, eso lo cumple, porque le prometió un hijo y se lo cumplió. Isaac creció y se casó ya grande, y su esposa también era estéril. Isaac oró por Rebeca y Dios la sanó y le dio a luz a 2 hijos. Uno de ellos fue el que heredó la tierra prometida, la tierra que fluye leche y miel. Cuando nosotros ponemos en práctica lo que hemos aprendido en la palabra de Dios, encontramos nosotros también ahí que Dios nos ha dado a nosotros muchas promesas, como vemos en la Escritura. Dios llamó a Moisés cuando estaba cuidando las ovejas de su suegro y le dijo, ¿qué tienes ahí? Y él le dijo, una vara. Esa vara adquirió el nombre tetragrama de Dios y Moisés fue la que usó. Dios hizo muchos milagros cuando Moisés usó la vara que tenía en sus manos. Dios hizo el milagro de sacar a su pueblo de Egipto con la vara que usó Moisés. Les dio maná
les dio carne, les dio agua, y en el desierto hizo muchos milagros Dios. Así vemos nosotros cómo es Dios. Vino Josué y Dios le dijo a Josué, no temas ni desmayes, porque yo seré contigo. Esa fue una promesa que Dios le dio a Josué, la que le cumplió a Josué. Y encontramos nosotros en el libro de Jueces a muchos que Dios hizo promesas y se las cumplió. Por ejemplo, a Débora y Barak, Dios les dijo que salieran a pelear, pero en realidad el que peleó fue él por ellos. Y Dios ganó la batalla a Sísara, que tenía un ejército muy grande. Dios le ganó a ese ejército. No le pudieron hacer nada porque Dios peleó por ellos. Ahí también vemos que lo que Dios promete, cumple. Gedeón, nosotros encontramos a Gedeón que con 300 hombres salvó a su pueblo de los madianitas. Ese fue Dios, porque Dios le prometió, y como le prometió, así lo hizo Dios con él, y ganó la batalla. Aleluya. Después nosotros podemos ver a Samuel. Samuel fue profeta, sacerdote y rey. Samuel hizo muchas cosas buenas para el pueblo de Dios, Israel. Dios cumplió lo que le dijo a Samuel. Samuel profetizó muchas profecías buenas para el pueblo de Israel, pueblo de Dios, y se cumplieron. Aleluya. También él fue gobernador o rey, y cuando gobernó bien a su esposa. El que gobierna bien a su esposa y a sus hijos. Y ellos, como son bien gobernados, también son un buen ejemplo de las promesas de Dios que pone en ellos. Pone las promesas de Dios para ellos. Cuando un gobernador gobierna conforme a los designios de Dios, hay muchas bendiciones a las personas que gobiernan. Ese fue Samuel, que Dios le dijo que las promesas se las dio y Dios se las cumplió. Después nosotros vemos en el libro de los reyes, vemos a un rey que Dios escogió, a Saúl. Saúl ganó muchas batallas mientras estuvo bien delante de Dios, pero después Dios le dijo que fuera a ungir a David para rey. Samuel fue y ungió a David para rey. Llegó a su casa, y allí en la casa de Isaí, su padre, fue ungido David para rey. Esa fue una promesa que más tarde se cumplió. Dios lo hizo rey y fue el mejor rey de Israel, porque siempre obedecía a lo que Dios le decía. Cuando salía a la guerra, consultaba a Dios, y después iba y hacía lo que Dios le decía, y siempre ganó las guerras. David fue el mejor rey de Dios.
del pueblo de Israel, porque David siempre que salía a la guerra, primero le preguntaba a Dios cómo tenía que salir y qué tenía que hacer, y salía a las guerras y obedecía a Dios. David fue un rey obediente de Dios, porque siempre hizo lo que Dios le decía. Por eso ganó todas las guerras que él peleó, porque era un rey obediente de Dios. Gloria al Señor. Siempre obedecía lo que Dios le decía. Consultaba primero a Dios y luego peleaba las guerras y ganaba. Ganaba siempre las guerras. Daniel fue cautivo en Babilonia. Sus enemigos hicieron que fuera lanzado al foso de los leones. Fue lanzado Daniel, pero Dios le prometió que lo guardaría, y allí cumplió su palabra. Los leones no le hicieron nada. A los 3 amigos de Daniel, sus enemigos hicieron que ellos fueran lanzados al horno de fuego. Pero el horno de fuego, como también Dios estaba con ellos, no les hizo nada. A otro día fue el rey temprano y los vio que Dios los había librado del horno de fuego. Los llamó, tentó sus ropas, y sus ropas estaban limpias, no habían sido tocadas por el horno de fuego. Y ese es Dios. Lo que Dios promete, Él lo cumple. Son sus pactos que Él hace, sus promesas para cada uno de nosotros. Tenemos nosotros en la Biblia, en el Antiguo Testamento, muchas profecías que hizo a los profetas, que se cumplieron las profecías que ellos profetizaron. También nosotros vemos allí un ejemplo, el de 45 personas en diferente tiempo y en diferente lugar. Esos escribieron la palabra de Dios, la Santa Biblia que tenemos ahora, que es una buena opción cuando nosotros la usamos en este tiempo. Ahí encontramos, como les decía, muchísimas profecías de Dios, porque lo que Él promete, lo cumple. Gloria a Dios, alabado sea su santo nombre. Y también nosotros encontramos en los 4 evangelios que Dios dio profecías. Él siempre salía muy temprano a orar. La Biblia dice en Marcos que salió el Señor muy temprano, oscuro todavía la mañana, y fue a un lugar solo a orar. Y oró por sus apóstoles y discípulos, que él sabía que iban a ir al mar, porque les dijo que fueran al otro lado del mar y que lo esperaran allá. Él fue a orar para que Dios les diera fe a cada uno de ellos. Cuando iban a medio mar, se soltó una tormenta muy fuerte que parecía que destruía a la barca donde ellos iban, y las olas eran muy altas
y allí creían que iban a morir. El Señor vino caminando sobre el mar, y cuando llegó a ellos, entonces reprendió al mar y el mar se calmó. Y dijeron ellos: ¿quién es este hombre que aún los vientos le obedecen? Ese es Dios mostrado en el Señor Jesús, que mostró. También nosotros tenemos algo por lo que tenemos que agradecer mucho. El Señor Dios mandó a su Hijo aquí a la tierra, y al venir aquí a la tierra, Él fue a la cruz del Calvario y nos salvó a cada uno de nosotros. Nosotros somos salvos, somos limpios de todo el pecado que cometemos aún. Si nos acercamos a Él, nos usa Dios y nos limpia nuestro ser, tanto exterior como interior. Y así nosotros podemos ir creciendo para tomar parte del cuerpo de la esposa y después, allá en la eternidad, casarnos con el esposo celestial, el Santo Hijo de Dios. Ese es Dios, hermanos. Son sus promesas de Él para cada uno de nosotros. Vuelvo a repetir lo que dijo la señorita: aférrate a sus promesas, aférrate. Él es bueno. Cuando ve que estamos pasando por una prueba, ya sea de fuego, de enfermedad, de dolor o de otra cosa, el Señor nos toma con su mano y nos ayuda a caminar, para que nosotros caminemos hasta donde está nuestro amado Padre Dios, el eterno Dios. Gracias a Dios por ello. No tenemos más que darle gracias a Dios por todo lo que Él ha prometido a nosotros y nos lo cumple. Qué bueno es Dios. Gracias por ello, Señor. Te damos muchas gracias. Hermanos, usted, vuelvo a repetirle, sea agradecido con Dios, porque Dios le ha prometido muchas cosas. Aún en este tiempo tan feo de esta pandemia, Dios nos ha cuidado porque lo ha prometido y Él nos ha cuidado. Algunos ya alcanzaron la estatura del varón perfecto y ya se fueron con Él, pero usted y yo, que no la hemos todavía alcanzado, aquí estamos. Pero lo bueno es que Dios nos protege, porque tiene su promesa sobre cada uno de nosotros. No nos hace falta, nos da el pan que descendió del cielo, y así, si nos alimentamos de ese pan, nos ayuda a ascender al cielo, arriba de los cielos, y allí nosotros vemos las maravillas de Dios y los milagros y las bendiciones que Dios nos dio. Qué hermoso privilegio de tener esas bendiciones de Dios, cada uno de nosotros, porque a pesar de que somos como somos, todavía necesitamos ser limpios y más limpios para que nos transforme a la imagen que perdimos, y así podremos estar con Él allá en los cielos. El Señor nos está invitando a caminar, y si nosotros obedecemos
y caminamos el camino que tenemos que caminar, llegaremos a la nueva Jerusalén y estaremos allá con Él, gozando de su gloria. Qué hermosa bendición tenemos nosotros de parte de Dios. Hermano, mi consejo es ser agradecido. Lea la palabra de Dios. Ya vio en el Salmo 19, hay muchísimas promesas que Dios hace con cada uno de los que creen en Él. Usted va a encontrar muchísimas más al leer su santa palabra. Léala, por favor. Así va a tener usted mismo va a poder ser sacerdote en su casa, gobernar bien a su esposa, a sus hijos. Puede ser un sacerdote que usted, cada vez que haga su comunión o su devocional en la mañana en su casa, usted está siendo sacerdote. Puede gobernar bien a su casa, porque eso es lo que Dios quiere, que usted dé ejemplo a todas las demás personas que lo ven alrededor de usted, sus vecinos y sus semejantes allí donde trabaja, pueden ver en usted la obediencia que le tiene a Dios, porque usted ya no habla como ellos hablan, ni tampoco hace lo que ellos hacen, porque está usted dando un buen ejemplo, está obedeciendo al Señor Dios. Y así usted tiene de seguro todas las bendiciones que Dios tiene para usted. Oremos, hermano. Gracias, Señor Dios. Eres bueno con nosotros, Padre Celestial. Te agradecemos las bendiciones que tú nos das, Señor. Como decía, no tenemos con qué pagarte, pero recibe nuestra gratitud, Señor. Recíbela, Señor, porque aunque tuviéramos todo el oro del mundo, no pagaríamos el sacrificio tan grande y tan sublime que hiciera tu Hijo amado en la cruz del Calvario por nosotros, Señor. Muchas gracias, Señor. Recibe nuestra gratitud y queremos, Señor, que al recibirla tú nos ayudes a caminar, Señor, para estar contigo, eterno, buen Padre Celestial. Te agradecemos todo, Señor. Usa nuestra vida dando ejemplo a aquellos que te necesitamos, Señor. Que seamos ejemplo para nuestro prójimo y nuestro semejante, en el trabajo, en la calle o donde nos encontremos. Ayúdanos, Señor, a sembrar la semilla que tú tienes para nosotros. Aleluya. Gracias, Dios. Señor, te damos gracias porque aunque hay muchos hermanos enfermos en el camino crucificado, tú nos proteges, Señor. Tú has sanado a muchos y te damos gracias. De cualquier enfermedad que sea, has sanado, Señor. Aún, Señor, de esta pandemia has sanado, Señor. Qué bueno eres, Señor. Te agradecemos, Señor. Te damos gracias por lo bueno
que eres con nosotros, Señor. Te agradecemos todo lo que tú nos das. Señor, ayuda por favor a tus hijos. Suple sus necesidades. Da trabajo al que no tiene, Señor. Súplele, Señor, y dales el pan que descendió del cielo, Señor. Gracias por ello, Señor. Ayúdanos a caminar en este camino, Señor, que tú has puesto delante de nosotros. Es un hermoso camino único que no se puede comparar con otro camino. Señor, es difícil, pero no imposible de caminar, porque tú nos ayudas, nos tomas de la mano y nos guías hasta llegar al fin. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Bellas mansiones tengo allá en la gloria, do las maldades nunca entrarán. Toda tristeza cambiarás en consuelo, y no has librado del dolor fatal. Bellas mansiones hay allá en la gloria, tendré la mía, el gozo sin par. Suenan las notas de la grata victoria. Voy pues con Cristo a mi dulce hogar. En este mundo predomina el llanto. Tú nos proteges del dolor fatal. Allá en el cielo permanece el quebranto, y por los siglos nunca habrá más mal. Bellas mansiones hay allá en los cielos, tendré la mía, el gozo sin par. Suenan las notas de la grata victoria. Voy pues con Cristo a mi dulce hogar. Amigo mío, cuánto anhelo yo verte, libre de penas y del dolor. A Jesús Cristo debes ya acercarte, tendrás también una bella mansión. Bellas mansiones hay allá en la gloria, tendré la mía, el gozo sin par. Suenan las notas de la grata victoria. Voy pues con gozo a mi dulce hogar. Dios les bendiga y un fuerte abrazo para ustedes.
lluvia diferente ahora se está formando en el cielo. Temporal de bendición y poder. Un calor tan glorioso invade toda esta iglesia. La presencia de Dios, el fuego santo y poder, para hacer enfermedades desaparecer, para